Buenas tardes con todos, buenas tardes con todas. Un gusto tenerles nuevamente acá, hablando de una de las culturas más importantes en la historia de la humanidad. Hoy volveremos a hablar de Egipto. Nosotros somos Nueva Acrópolis, una corporación educativa que viene trabajando en el Ecuador ya prácticamente 40 años. De hecho, en enero de 2025 cumpliremos 40 años de trabajo continuo acá en Ecuador alrededor de la cultura, alrededor de la filosofía y el voluntariado. Y precisamente dentro de esta vertiente de la cultura hemos decidido entregar a ustedes una propuesta de lo que significa la historia del Antiguo Egipto, pero desde una perspectiva filosófica, profunda y muy enriquecedora. Bienvenidos, pues, a nuestra charla del día de hoy, que tratará sobre las pirámides de Egipto. Esas pirámides como un auténtico enigma que resulta para cada uno de los momentos de la historia que ha tratado de entender aquello que ocurrió hace tantos miles de años. Esta transmisión la estamos haciendo también dentro de una propuesta de una serie de charlas a las que les invitamos cordialmente cada día miércoles alrededor del Antiguo Egipto, y cada día trabajaremos sobre un aspecto específico de esta cultura. Y esta vez pues nos adentraremos, haremos una inmersión sobre lo que significan las pirámides en el Antiguo Egipto. Lo estamos haciendo desde Nueva Acrópolis, en su filial de Cumbayá. Mi nombre es Patricio Chambers y con gusto pues compartiré algo de lo que también a mí en su momento me enseñaron. Vamos a iniciar entonces con nuestra presentación. Está con nosotros también María Clara para que ella nos ayude colocando las diapositivas del caso. Y como punto de partida, me gustaría decir que, tal como lo mencionábamos ya la semana pasada, Egipto es el país del misterio. De hecho, su mismo nombre reclama esa condición, porque hasta donde tenemos conocimiento, el verdadero nombre de Egipto es el país del Kum o del Kem, haciendo referencia a esa parte esencial, a esa parte invisible, a esa parte que a nuestros ojos físicos resulta oscuro, pero que detrás de ello hay una enorme, enorme sabiduría. Egipto, a diferencia, por ejemplo, de nuestra cultura occidental, trabaja muchísimo sobre el tema simbólico. Cuando nosotros tratamos de explicar o de enseñar algo en la actualidad, hacemos uso, por supuesto, de la razón, hacemos uso de los conceptos y las definiciones. Esto es algo muy normal para nosotros. Pero hay un aspecto que generalmente tiende a ser puesto un tanto de lado por nuestra propia cultura y se refiere al símbolo. Y resulta que nuestra cultura mismo es bastante simbólica, pues es a través de los símbolos cómo podemos expresarnos en nuestras propias relaciones humanas, es a través de los símbolos cómo los niños desde los primeros años de vida, digamos, se expresan el amor hacia sus padres cuando les dice te quiero como de aquí a la luna. Bueno, esto es algo simbólico. Y cuando entregamos en aquel 14 de febrero una flor a nuestra amiga, a nuestro amigo o a nuestra compañera de vida, también es algo simbólico. Pero así como hay estos símbolos de la vida cotidiana, hay símbolos muy elevados y muy profundos. Fue precisamente de estos símbolos elevados y profundos que Egipto hizo uso a lo largo de toda su larguísima historia. Pues la ciencia oficial habla de que Egipto estuvo presente desde
hace 3.500 años aproximadamente. Parte en el año, eh, perdón, 5.500 años antes de Cristo. Digo, son 5.500 años desde la fecha actual, puesto que son 3.000 años antes de Cristo cuando aparece esta cultura y su decadencia final llega al siglo V con la decadencia también, a su vez, del Imperio Romano de Occidente, del cual formaba parte. Y aunque hemos hablado de estos 3.500 años de vida como civilización y cultura, la tradición del propio Egipto nos habla de mucho, muchísimo más. De hecho, con facilidad podríamos hablar no de 3.000 años, sino de 30.000. ¿Qué es lo que hizo que Egipto perdurase todos estos miles de años? Pues precisamente ese vínculo con lo invisible, ese vínculo con lo que para ellos era lo sagrado, ese vínculo con lo esencial. ¿Y cómo se comunicó esto a través de tantas y tantas generaciones? Pues a través de los símbolos. Las mismas pirámides son un símbolo y con esto vamos a iniciar la presentación del día de hoy. Así que voy a pedir a María Clara que por favor nos proyecte en pantalla nuestras primeras diapositivas. Adelante, María Clara. Bien, la charla de hoy tiene como título Los enigmas tecnológicos de las pirámides del Antiguo Egipto. Siguiente. Y vamos a hablar del simbolismo de la pirámide. De la pirámide de la que estamos hablando es un tipo particular de pirámide cuya base es cuadrada y por supuesto sus lados son triangulares, conformando esta forma típica de una pirámide. Habiendo otro tipo de pirámides, las hay truncadas, las hay extendidas, las hay de diversa, incluso triangulares, pero esta forma en particular la podemos ver en diferentes latitudes y a lo largo de la larga también historia de la humanidad en muchos pueblos, en muchas culturas y civilizaciones. Y decía que la misma pirámide es un símbolo. Así que adelante, por favor, con la presentación, porque quisiera mostrar algo. Ustedes pueden ver acá que el primer componente de esta figura es un cuadrado. Hay un segundo componente que es el triángulo. Tanto el cuadrado como el triángulo tienen un significado muy importante dentro de la cultura egipcia y dentro de las culturas históricas en general de la humanidad. Continuamos. Pues ese cuadrado representa estos 4 puntos cardinales en donde se desarrolla nuestra vida diaria y corresponde al mundo terrestre. En tanto que el triángulo corresponde al mundo celeste. Y entre el mundo celeste y el mundo terrestre hay un vínculo. Adelante, por favor. Si le haces un clic nuevamente, María Clara, está bien, por favor. Decíamos que el mundo terrestre corresponde al espacio del ser humano, del hombre, en tanto que el celeste obviamente a la divinidad. Y entre ambos hay este vínculo. Adelante, por favor. De tal manera que la realidad celeste es aquello que llamamos lo sagrado, aquello que de alguna forma también podemos referirnos como el mismo Dios, no está
apartado de la realidad del ser humano, sino que hay un puente, sino que hay un vínculo que está representado en esta figura. Quienes asisten a nuestras clases en Nueva Acrópolis saben que esta figura que estamos presentando ante ustedes representa lo que se denomina la constitución septenaria del ser humano. Continuemos con la presentación, por favor. Sí, perdón, le detuve la presentación porque como que nos derrocó una música, entonces voy a solucionar eso para continuar. Vamos a esperar entonces estos minutos mientras María Clara hace su trabajo. Bien, ya lo vamos a ver más adelante, pero debo decir que el territorio del Antiguo Egipto, que como lo indicábamos en alguna ocasión, no corresponde exactamente a lo que hoy en día es el país de Egipto, sino que es una cultura que se desarrolló a lo largo y ancho del río Nilo. Y el río Nilo en este momento está atravesando al menos tres países, el mismo Egipto, Sudán del Norte y Sudán del Sur, o Sudán y Sudán del Sur. Es a lo largo de todo este río Nilo, en su margen occidental y su margen oriental, en donde aparece una cultura milenaria y de enorme importancia. A lo largo de todo este territorio se construyeron cientos de pirámides. No solo pirámides, también se hicieron templos, obeliscos, monumentos, en fin, estas representaciones en piedra que buscaban perdurar, porque algo importante para el pensamiento egipcio, algo fundamental dentro de la cultura y civilización del antiguo Egipto, era precisamente esa permanencia. Esa permanencia que se daba como una comprensión de ese Egipto terrestre, siendo el espejo, siendo la representación en la tierra del Egipto celeste. De tal forma que quienes vivían en el Egipto terrestre permanecían durante el tiempo que la vida les otorga a cada uno, y una vez concluido ese periodo, pues ascendían, por decirlo así, y permanecían en el Egipto celeste durante un tiempo determinado. Concluido ese periodo, volvían a entrar en la rueda de las encarnaciones y estaban nuevamente en el Egipto terrestre. Y del Egipto terrestre al Egipto celeste y del celeste al terrestre se generaba este círculo de la vida. Muy importante para el habitante de aquellos pueblos. Ya puedo volver a compartir si necesita. Sí, por favor. Justamente donde nos quedamos estaría bien. Y vamos haciendo clics para ir mostrando la presentación. Como ven, decía que estas pirámides a lo largo y el ancho del territorio, un clic por favor, ¿ya? Es algo así como podemos ver a lo largo de ese territorio. Adelante, por favor. ¿Ya? Pero de todas estas pirámides, la más importante es la Gran Pirámide de Giza. Hablaremos de ella en particular porque constituye dentro de los símbolos el mayor símbolo dentro de esta cosmovisión del pueblo egipcio. Continuemos, por favor. La Gran Pirámide, esta es una fotografía de Google Earth, ¿ya? Está localizada en una meseta. Esta meseta es precisamente la meseta de Giza y se trata de una pequeña elevación plana
que tiene altura de alrededor de 60 metros sobre el nivel del mar. Es absolutamente rocosa, muy firme, y está también en el medio del desierto y muy cerca de la actual ciudad del Cairo. Continuamos con la presentación. Sigamos, por favor. Respecto a la construcción de esta gran pirámide, hay algunos datos que resultan bastante curiosos. Lo que ustedes ven ahí es un mapa, ¿ya? En donde aparecen todos los continentes. Y sí, pueden observar las diagonales. ¿Cómo está emplazada esta pirámide? Pues sus diagonales de la gran pirámide coinciden con los ejes que atraviesan la mayor cantidad de agua y tierra posibles en el planeta. Así que esta forma de cruz que se ha marcado aquí en estos dos ejes, por una parte el vertical, ¿ya? Muestra la mayor cantidad de tierra posible, en tanto que el horizontal marca la mayor cantidad de agua posible. Esta es la ubicación, la localización. Pero dentro de estos datos que a nosotros nos parece curiosos, que representan verdaderos enigmas científicos, hay otros más. Y resulta que la misma altura de esta pirámide es de 148,06 metros. Esto es lo que ustedes tienen ahí. ¿Ya? Y curiosamente, ¿ya? Este valor, reducido a millones de kilómetros, se asemeja mucho a la distancia de la Tierra al Sol. Lo planteo simplemente como una curiosidad. Esto es lo que tenemos ahí. Esto es lo que se puede ver y medir. De cómo esto conocieron los egipcios en su momento, pues es algo que tenemos que también aprender a redescubrir. Pero hay algunos otros datos que me parece que les podría ser de gran interés y quisiera que continuemos con la presentación, por favor, para irla visualizando. Bien. Y me voy a referir a ciertas dimensiones de la Gran Pirámide. He puesto una tabla que la podemos ver de inmediato, en donde van a aparecer las cifras a las que me refiero. Estamos hablando de la Gran Pirámide y que el promedio en términos de longitud de cada uno de los lados de esta Gran Pirámide es de 230 metros. Y hay un poquito más, como pueden ver ahí. Decíamos que su altura está cerca de los 150 metros. Pero podríamos añadir a eso el mismo peso de la pirámide, porque la pirámide, la Gran Pirámide, como todas las pirámides, están hechos de bloques de roca, roca maciza, roca muy dura. Y esto resulta también curioso, interesante para nosotros, el hecho de tener una edificación de estas características. Y el mismo volumen, ¿ya?, de la pirámide, que llega o alcanza a 2.600.000 metros cúbicos. Esto lo vamos a utilizar más adelante, simplemente ténganlo presente porque necesitamos como visualizarlo muy concretamente. Hay algo que llama muchísimo la atención, y es que estamos hablando de una cultura que existió hace 5.000 años atrás. 5.000 años atrás. Y resulta que, por ejemplo, el ángulo de cada una de las esquinas de la base de esta pirámide son prácticamente exactos. Me refiero a lograr una coincidencia entre los dos
ejes de 90 grados. Y como ustedes pueden ver, en cuanto podamos volver a ver la tabla, por favor, en todas las esquinas, las diferencias con esos 90 grados exactos son apenas de segundos. Para quienes trabajan en este tipo de cosas, en mediciones, saben que esto solo es posible hoy en día con nuestros aparatos electrónicos y trabajamos con un distanciómetro, ¿ya? Con un rayo láser que permite sacar estas exactitudes a las que se está refiriendo los datos que acabamos de ver. Continuemos, por favor. Para tener una idea mucho más cercana sobre lo que estamos hablando y visualizar a esta gran pirámide, hemos querido traer ante ustedes una comparación de estas dimensiones ante nuestra propia realidad. Y si cada lado de la pirámide mide alrededor de 230 metros, estamos hablando de 2,5 cuadras por lado. Estoy hablando de nuestras cuadras y manzanas de la ciudad. Estamos hablando entonces que cada lado tiene 2,5 cuadras por lado. Continuemos. Y para visualizar esto significaría, imagínense por un instante, por favor, ubíquense acá en la avenida Patria, a la altura del Hotel Hilton Colón, ¿ya? Y esas 2,5 cuadras nos vamos a ir hacia la 6 de diciembre, ¿ya? En el un caso, y hacia La Roca en el otro caso, o la inversa. Entonces, tenemos desde la avenida Patria, 2,5 cuadras a La Roca, ¿ya? Y desde la Amazonas, 2 cuadras hasta la 6 de diciembre. Esta figura que acabo de señalar corresponde a la base de la pirámide. Entonces estamos hablando de una edificación de 2,5 cuadras de base. Cuadrada. Sigamos. Y si su altura es alrededor de 150 metros, adelante, ¿ya? Pensando que cada piso, en términos así como muy generales, podría decirse, tiene aproximadamente 3 metros, en realidad es un poco menos, pero imaginémonos que son 3 metros, estamos hablando de una estructura de 50 pisos. Es decir, esta base a la que me he referido, desde la Amazonas hasta la 6 de diciembre, desde la Patria hasta la Roca, ¿ya? Y con una altura de 150 metros, estamos hablando entonces de un edificio de 50 pisos. Y yo les pregunto, les pido imaginar o pensar por un instante, ¿cuántos edificios tiene la ciudad de Quito en este rato que alcanzan esa altura? La respuesta es ninguno. No tenemos edificios de 50 pisos. La Gran Pirámide tiene esa altura. Bien, vamos un poquito más allá para seguir con estas comparaciones. Adelante, por favor. Ahora, si por otro lado, considerando el volumen de esta inmensa edificación, podríamos compararla, por ejemplo, con también proyectos de gran envergadura en nuestro país. Uno de ellos, por muchos años, décadas, ha sido el proyecto PAUTE. Estos datos los hemos podido obtener precisamente directamente desde la institución rectora, ¿ya? Y conocemos que el proyecto PAUTE, continuemos por favor, tiene un volumen de hormigón de alrededor de 1.180.000 metros cúbicos. Estamos hablando de la represa en forma de arco, ¿ya?
que está hecha de hormigón. Entonces, ese hormigón constituye esos 1.180.000 metros cúbicos. Por otro lado, tenemos el otro proyecto acá en la costa, el Daule Peripa, ¿ya? Que en cambio tiene precisamente una forma triangular, ¿ya? Y el volumen de este proyecto, a ver si lo presentamos, es de 1.400.000 metros cúbicos. Hasta ahí, por favor. Resulta que tanto el proyecto Paute como el Daule Peripa y este otro del Coca-Cola Sinclair, del cual lamentablemente no hemos podido obtener datos comparativos, pero que también conocemos, tanto el proyecto Paute, el Daule Peripa, el Coca-Cola Sinclair, son proyectos emblemáticos de nuestra nación. Hemos invertido en ellos mucho tiempo, mucho esfuerzo y una enorme cantidad de dinero por todo lo que esto representa. Y se lo menciono porque vamos a hacer esta comparación, ustedes ya lo van a ver más adelante, ¿ya? Y preguntarnos qué habría pasado con una estructura de dimensiones aún mayores en el caso del Egipto antiguo. Por favor, regresamos a la presentación para mostrar que además estamos hablando de prácticamente el doble con la Gran Pirámide. ¿Bien? El doble de cada uno de estos grandes proyectos nacionales. Entonces, no solo que es una estructura enorme, por aquello de las 2,5 cuadras de base y aquello de 50 pisos, sino que tiene un peso, ¿ya?, que supera en mucho a nuestras grandes obras. Seguramente algunos de ustedes ya conocerán lo que es un camión de alta carga. Son estos camiones cuyas ruedas, solo la rueda, digamos, llega a ser del tamaño de una persona, ¿ya? Estos camiones que existen con este único propósito de cargar material, por sobre todo en el mundo de la minería, se los encuentra, ya llegan a manejar por cada viaje 50 toneladas. Si esto es así, adelante por favor, María Clara, significaría que para completar el volumen de la Gran Pirámide, nosotros hubiésemos necesitado de nuestros camiones, hoy en día, de esos que tienen las ruedas tan grandes, ya 125.000 camionadas. Adelante, por favor. Seguramente, hasta ahí estaba bien. Seguramente muchos de ustedes se imaginarán a la Gran Pirámide de Gizeh, donde está localizada esta estructura, ¿ya?, como algo completamente sólido, en donde fueron los egipcios de aquel entonces colocando bloques de diferentes dimensiones. Efectivamente, son bloques de diferentes dimensiones, son bloques que van desde 1 tonelada hasta 60 toneladas. 60 toneladas. Recuerden que estos camiones podían acarrear 50. Bueno, encontramos en la pirámide, digamos, ya, bloques de 60 toneladas. ¿Cómo encontramos bloques de 1? Y entre 1 y 60, pues, van distribuyéndose toda esta estructura. Pero debo decirles o comentarles que la Gran Pirámide no es una estructura sólida completa, sino que al interior de la pirámide
nos vamos a encontrar con una serie de cámaras. Todas estas cámaras, en realidad son tres fundamentalmente, están conectadas con una suerte de pasadizos, de corredores internos dentro de la pirámide. Y con estos corredores van vinculándose una cámara con otra. Estas cámaras corresponden a recintos llamadas, en un caso, la cámara de la reina, en el otro caso, la cámara del rey, y la otra, pues, la cámara subterránea. Hablábamos de esta gran estructura que se encontraba dentro de una meseta, sobre una meseta. Con esto quiero decir lo siguiente. Si nosotros nos ubicásemos en este rato en la ciudad del Cairo, ya podríamos observar a la gran pirámide con cierta elevación, ¿ya? Porque está como en esta gran meseta, esta gran explanada, ya rocosa. Y sobre ella se encuentra este gran monumento. Resulta que una de estas cámaras no está solo dentro de la pirámide, sino que llega a entrar, ¿ya? En la misma roca de la meseta, generando, digamos, un corredor y una cámara subterránea. Esto lo vamos a explicar justamente a continuación. Continuemos con la presentación, por favor. Y nos vamos a referir entonces a la estructura interna de la pirámide. Aquí ustedes pueden ver, en primer lugar, digamos, en términos muy generales, ya vamos a ver el detalle, ya, cómo dentro de la propia pirámide se encuentran esta suerte de cámaras y esta suerte de también corredores. Continuemos haciendo un clic. Y decíamos que son tres cámaras que están señaladas ahí, ¿ya? Vamos a ver cada una de ellas, pero me quisiera referir a la más baja de todas ellas, y si ustedes observan, eso está bajo el nivel de la tierra, bajo el nivel de la meseta. Entonces estamos adentrándonos en la propia meseta, en tanto que las otras dos forman parte de la estructura interna de la pirámide. Entonces las pirámides no son sólidas completamente, sino que tienen todos estos elementos dentro de sí mismo. Adelante. ¿Ya? De hecho, la mayor de estas cámaras es la subterránea, que está, como se dice ahí, excavada en roca viva del propio subsuelo, en tanto que las dos se han emplazado ya a nivel del núcleo de esta mampostería de bloques macizos. Todo lo que ustedes ven son bloques macizos. Y por ahí tenemos también una representación un poquito más clara. Si hacemos un clic, por favor, para lo que estoy señalando. Entonces, de esta forma podemos ver, digamos, imaginar a la pirámide con sus estructuras, ¿ya?, internas, tal como se muestra ahí. Continuemos, por favor. Decíamos que todas estas cámaras, todos estos pasadizos, están vinculados unos con otros, ¿ya? Y se van generando también lo que se llaman las galerías. Y ahí tenemos un esquema de lo que estoy mencionando, mirando desde arriba a la pirámide, ¿ya? Y viendo cómo esto se ha enclavado en el suelo, generando una suerte de subsuelo y también las otras dos cámaras. Adelante, por favor. Bien. En primer lugar, me quisiera referir a este corredor, a este pasaje descendente, ¿ya? Que, como se lo describe aquí, es largo y rectilíneo. Es un conducto que mide tal cual 1.20 metros de alto. Es decir, que
no tiene el alto de una persona, sino que para poder entrar en este corredor tenemos que inclinarnos, porque apenas tiene 1,20 metros, ¿ya? Y apenas 1,05 metros de ancho durante 105 metros de longitud. He puesto el pasaje descendente con la letra B y quisiera pedir, María Clara, si regresas a la diapositiva anterior para ubicar esta letra. No, a la anterior, por favor. Ya. Si ustedes observan, van a encontrar entonces a qué segmento de la estructura nos estamos refiriendo. Y de ahí la importancia de esta notación junto con aquello que aparece en el listado al lado derecho. Ahora sí, continuemos, por favor. Este pasaje, ya notado como B, vamos ahora a ver el segundo de los pasajes, que es el ascendente. ¿Ya? Y este ascendente que aparece con la letra E está ubicado en la parte superior o en el techo, ¿no?, del pasaje descendente del que acabamos de ver, y se halla al inicio de dicho pasaje con una longitud de 39,28 metros. Y observen ahí, estas fotografías por si acaso son de autoría de Nueva Acrópolis, son reales, las personas que están ahí existen y están evidenciando la dificultad de desplazarse dentro de las cámaras, que es posible, pues de la forma que se lo muestro. Adelante, por favor. Vamos a hacer referencia a la Gran Galería. Sigamos. Bien. Ahí está señalada. Y fíjense que esta galería que aparece ahí, ¿ya?, tiene, yo también me estoy acercando a la pantalla para observarla con nitidez, ¿ya? La verdad es que el ancho, bueno, sí, tiene un par de metros y tiene 8 metros de alto. Y esto es lo que aparece representado en el diagrama con la flecha roja, señalando el punto en el que se encuentra esta gran galería. Ya habíamos hecho referencia tanto al pasaje o al corredor descendente como al corredor ascendente. Bueno, llegamos entonces a esta gran galería y sigamos. Y podemos también encontrarnos con la Cámara de la Reina. A ver si hacemos un clic más, por favor. Aquí está la Cámara de la Reina con también las dimensiones correspondientes y el diseño y la forma respectiva. Uno más. Y aquí está la fotografía de la cara posterior de esta cámara llamada de la Reina. Adelante. Y ahora vamos a hablar del ingreso a la Cámara del Rey. Ahí es donde se encuentra la Cámara del Rey. Y nos detenemos un minuto, por favor, porque quiero que observen
cómo es la entrada de esta cámara. ¿Ya? Es una fotografía que ha sido tomada en escala normal y prácticamente, digamos, tenemos una suerte de corredizo al cual se puede acceder a través de un espacio, llamar puerta no es exactamente la palabra, pero ese espacio es un espacio bastante reducido. En fin, vamos a seguir con ello, por favor, adelante. Una vez que atravesamos ese pequeño corredor, esa puerta pequeñita, nos encontramos con el sarcófago. Este sarcófago hecho también de piedra sólida, de monolítica, ¿ya? Está en la parte central de la Cámara del Rey, que, como ustedes pueden observar, tiene 10.5 metros, ¿ya? De uno a otro lado, y 5,24 metros de norte a sur, y una altura de 5,84. Para que ustedes puedan ubicarse, decíamos hace unos minutos atrás que un piso de un edificio podría, en términos generales, pensarse en 3 metros. En realidad pueden ir desde 2,50 a 2,80, ¿ya? Pero para redondear casi groseramente, podríamos decir 3 metros. Entonces, si tenemos que esa altura alcanza prácticamente los 6 metros, estamos hablando de que la altura dentro de la pirámide es de 2 pisos. Es de 2 pisos la altura. Dentro de la pirámide tenemos también un espacio de 10 metros con 50, que un cuarto, una habitación normal podría tener 4 por 5, es decir, 2 de nuestras habitaciones ya entrarían perfectamente en la cámara, por 2 pisos. Esta es la Cámara del Rey. Y esta otra fotografía es un acercamiento al propio sarcófago, que, claro, dentro del cual se encontraba precisamente el cuerpo embalsamado, ya, la momia de, eh, de uno de los faraones. Sobre ello podríamos hablar en otros momentos, pero por lo pronto, digamos que la intención es eso precisamente. Porque en realidad, por curioso también que suene lo que voy a decir, las pirámides, a diferencia de lo que nos han venido señalando quizás por muchos años en nuestro sistema educativo actual, las pirámides no fueron construidas como tumbas. No fue, ni tampoco los sarcófagos existieron para preservar el cuerpo, en este caso de los faraones. No, no, no. Egipto tenía un sentido muy, muy profundo de la vida y también de la muerte. Su realidad, digamos, era altamente esencial, y a diferencia de nosotros, que valoramos tanto nuestro cuerpo físico, ellos no lo hacían así. De hecho, la palabra sarcófago, ¿ya? El significado de esta palabra sarcófago es ni más ni menos que comedor de carne. Así que, ¿para qué existían los sarcófagos? Para destruir el cuerpo, no para conservarlo. Conservar el cuerpo en el desierto, donde se encuentra Egipto, es algo bastante fácil, porque es cuestión de dejar el cuerpo en medio de la arena y se va a mantener por larguísimo tiempo. Así que
más bien los sarcófagos tenían la función de acelerar el proceso, ¿ya?, de descomposición del cuerpo. Pero todo esto tenía un sentido, una razón, un porqué y un para qué. Y esa razón y ese porqué y para qué siempre eran razones elevadas, trascendentes y sagradas. Para Egipto, si bien la realidad de ese Egipto terrestre era importante, quizás más importante era la del Egipto celeste. Y las pirámides cumplían también esta función de lograr que ese paso de la tierra hacia el cielo, del mundo terrestre, el mundo celeste, sea el paso más acertado posible. Y tenía toda una estructura, todo un proceso, un largo proceso funerario que alcanzaba a 49 días y que durante todos esos días, digamos, se iba realizando una serie de ceremonias y rituales para que el alma del faraón, ya, volviese a encarnar y mantener ese puente entre el cielo y la tierra. Continuemos con la presentación, por favor. Porque quisiera referirme, en cambio, a ciertos elementos externos de la Gran Pirámide. Aquí tenemos un corte de lo que es la pirámide. Ya habíamos hablado de las cámaras, habíamos hablado de esta cámara subterránea y de estas otras dos que están emplazadas al interior de la misma pirámide. La precisión, el ángulo de cada una de estas trazas, de cada una de estas estructuras, es milimétrica. ¿Cómo lograron esto si no tenían nuestros aparatos? Pues forma parte de los grandes misterios que nos presenta Egipto. El revestimiento de la Gran Pirámide no terminaba en simplemente la colocación de los bloques a los que he hecho referencia, sino que estaba recubierto con una mezcla muy fuerte, ¿ya?, y casi brillante, cuya, aquí tengo un vaso, mi vaso de agua, ¿ya?, cuyo pulimento alcanzaba el nivel no solo de este vaso, sino quizás de nuestros lentes. Así que teníamos pues una pirámide pulida. En cada uno de sus espacios, cada centímetro tenía esa condición. Y en la punta mayor, ya, al final, ya, en la cúspide, se dice que había una pequeña pirámide llamada Piramidón y que estaba hecha de algún material precioso, similar seguramente a la esmeralda. Son hiladas horizontales de sillares de piedra caliza, ¿ya?, muy fina y compacta, ¿ya? Y algunas de estas características todavía las tenemos en buen estado en la parte norte y este de la pirámide. Continuemos. Esta foto nos muestra la dimensión de los bloques, las hileras de los bloques a los que nos referíamos.
Y resulta que el espesor entre bloque y bloque, miren lo que se está diciendo ahí, no sobrepasa el medio milímetro. Ya 1 milímetro es poquito, ¿no? Bueno, medio milímetro, no sobrepasa. Entonces, eran perfectamente pulidas. No todos los bloques son de la misma dimensión y del mismo peso. Hablábamos que iban desde 1 tonelada a 60 toneladas. Resulta que a propósito, en una de las cámaras se puede observar que el techo en sí mismo ya es un bloque completo. Es la cara de un bloque. No es que yo tenga una serie de bloques. Y recuerden que teníamos dimensiones de 10 metros, ¿ya? Y de alturas de 6 metros prácticamente, 580. Y esto está colocado dentro, al interior de la pirámide. En todo caso, observen la calidad de este trabajo, ¿ya? Y se dice que las uniones se rellenaron de esta lechada, ¿no? Líquida en base a hielo y extremadamente resistente. Continuemos. Estoy seguro que algunos de ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo construyeron todo esto los egipcios? ¿Cómo se construyeron las pirámides? Debo decir y ser muy claro en esto, la ciencia actual desconoce prácticamente por completo cómo se construyeron las pirámides. Sin embargo, a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, han habido una serie de hipótesis que hablan de estas construcciones. Y dado que son estas hipótesis las que conocemos, son precisamente las que quisiera poner a consideración de ustedes. Así que vamos a hablar de estas hipótesis para referirnos a cómo se construyeron las pirámides. Adelante con la presentación. Y ahí sí vamos a ir casi línea por línea. Bien, una de las teorías más aceptadas es que la pirámide, esta gran pirámide, se construyó generando una rampa. Dado que estamos hablando de semejante altura, entonces íbamos levantando la rampa hecha de arena, hecha de tal vez de bloque, qué sé yo, ¿ya? Íbamos levantando, elevando la rampa en la medida que íbamos también construyendo a su vez la pirámide. Esto nos permitía llegar siempre a la parte superior de la misma. Imaginémonos esta rampa que tendría que ser a propósito temporal, con una inclinación de 30 grados en arena. Quienes trabajan en ingeniería de transporte y en carreteras saben que el 12% de inclinación ya es un porcentaje bastante elevado dentro de nuestras carreteras, el 12%. 30%, estamos hablando de una cuesta completamente inclinada, completamente inclinada. Aún así, imaginémonos que los egipcios, para construir esta gran pirámide de casi 50 pisos, fueron levantando piso a piso, a la misma vez que iban subiendo con la pirámide, hacían ya este aumento de la plataforma o de esta rampa temporal para poder poner ahí los elementos correspondientes. Sigamos, por favor.
si yo imaginara ese 30%, que he dicho que ya es bastante, es exagerado, tendríamos que la longitud para alcanzar la cúspide de esta gran obra, de estos 50 pisos, de estos 150 metros prácticamente, necesitaríamos 500 metros de base. Es decir, que esta rampa vendría a ser algo mucho más grande que la propia pirámide. Echen arena. Adelante, por favor. Si el volumen que habíamos mencionado ya unos minutos atrás alcanzaba 11.250.000 metros, ya, pues son 4 veces el volumen de la pirámide. ¿Ya? Y una vez que esta se hubiese construido, habría luego que retirar el material de la rampa. O sea, para hacer una obra, yo hacía una obra 4 veces más grande, 4 veces el cuádruple de dimensiones e incluso de volumen. Lo cual no parece tan lógico, ¿no? Es como hacer la represa del Paute o del Coca-Cola Sinclair. Y para hacer eso, yo me lanzo una estructura 4 veces mayor y después la desmonto y no dejo seña alguna. Bueno, nos parece que esta propuesta de la rampa temporal como hipótesis en la práctica no puede aplicarse. No se podría aplicar. Pero así se cuenta, ¿no? Así dice, no, hicieron una rampa. Bien, adelante. En los papiros egipcios, en uno de los papiros egipcios, y debo decir que se trata de un papiro históricamente reciente, es decir, de los últimos años de Egipto, no de la época cuando se construyeron las pirámides, se ve a hombres arrastrando un gran bloque. ¿Ya? Clic, por favor. Y la pregunta es, imagínense ustedes, estamos en medio del desierto, estamos en arena, ¿ya? Y tengo un bloque cúbico. Y a este bloque le voy a ir jalando a mano, ¿ya? Pues haciendo los cálculos, se demuestra que para ese bloque y para que las cuerdas puedan resistir el arrastre supuesto, ¿ya? Idealizado en esta figuración del papiro, se requeriría una cuerda de 5 metros de diámetro. Es decir, igual, la cuerda tendría que ser prácticamente casi 2 pisos de ancho para que pudiese arrastrar esas 60 toneladas. Por tanto, vuelve a caerse esta propuesta de hipótesis, ¿ya? Aunque a veces cuando se hablan de estas cosas se les ve que, claro, una forma de espina de pescado prácticamente, ¿no? Hay una serie de cuerdas, pero hay una cuerda principal. El punto es que para que esto resista, tendría que tener el diámetro que he mencionado, de 5 metros. Entonces, de ahí, de ese diámetro de 5 metros, vendrían, por ejemplo, 2 grandes cuerdas de 2 metros de diámetro a cada uno de los lados. Cada una de ellas, a su vez, genera una especie de espina de pescado con cuerdas de 1 metro de diámetro, después de 30 centímetros, para después, quizás ya con 10 centímetros, ser manejables. Pero esto no tiene mayor sentido. Y por eso la lógica
nos dice que no es así como se construyeron estas pirámides. Sigamos en la presentación, por favor. Hay una referencia histórica de Heródoto. Heródoto es llamado el padre de la historia, ¿ya? El primer gran historiador. En realidad, y siendo justos con esa misma historia, Heródoto no era precisamente un historiador. Heródoto era lo que nosotros podríamos hoy llamar un cronista, un cronista. Y lo que hacía este cronista es ir al lugar de los hechos y preguntar a la gente qué es lo que estaba viendo o si sabían algo al respecto de algún hecho en particular, y él a su vez sacaba sus propias conclusiones. Este es el cronista. ¿Ya? Bueno, Heródoto fue eso, y aunque lo han denominado el padre de la historia, en realidad es el cronista padre, ¿ya?, de esa historia. Pero ¿qué dice Heródoto? Cuando Heródoto va a Egipto y pregunta a la gente si alguien sabía cómo se construyeron hace tantos siglos atrás las pirámides, les habló esta gente, les hablaron de una suerte de T, ¿ya?, en donde estas palancas cortas hacían algo así como una inclinación, levantaban el bloque, ponían al siguiente nivel. En el siguiente nivel teníamos igualmente el mismo dispositivo, levantaban el bloque y ponían el siguiente nivel. Esta descripción de Heródoto eh, está bastante más cerca de la realidad. Es una palanca, es una suerte de grúa inicial, ¿ya?, hecha de madera. Y esto podría funcionar para los bloques más pequeños, ¿no? Pero no, pues para un bloque de 60 toneladas, o de 50, o de 40, o de 30 toneladas, que los hay. Hay otra hipótesis que habla de unas estructuras de madera igualmente, que tienen la forma de una media luna, ¿ya? Imagínense, es una mecedora, ¿no? Así. Tienen esta forma de media luna. Claro, en esta media luna hay una suerte de perfil que genera un cuadrado interno, no completo, pero que está dentro de la misma estructura de madera. Imagínense como una plancha de madera, ¿no?, que tiene la forma de media luna y que puede balancearse de esta forma. Por mucho tiempo se habló de cómo funcionarían estas, pero en un momento dado se pudo determinar que habría una posibilidad, claro, que no concuerda con los datos históricos, pero que es una posibilidad. Y es que si esta media luna se junta con otra media luna en la parte superior, hacen una rueda. Y dentro de esta rueda, dado que había una suerte de muesca, una gran muesca en su interior, cabía un bloque. Entonces, podemos imaginar esta gran rueda con un bloque dentro y de alguna manera a esta rueda se le podía hacer desplazar de un lugar a otro. El problema, decía, que no concuerda con la historia, es que para la historia oficial, los egipcios no conocieron la rueda, esto es posterior, ¿ya? Entonces, bueno, nos quedamos hasta ahí, ¿no?
con esta idea de hacer una rueda juntada por pares. Sigamos, por favor. Bueno, ya no nos va quedando mucho tiempo y de manera muy rápida me voy a referir a la geometría de la Gran Pirámide. Dentro de los pocos aspectos que podemos referirnos a esta gran estructura, porque hay muchas otras cosas más que, dado el tiempo y el alcance de una charla como esta, no podemos abarcar. Pero me voy a referir rápidamente a la geometría, porque también es curioso, ¿no? Y es que el cuadrado de la altura de la pirámide es igual al área del triángulo de cada cara de esta. Un clic, por favor. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues a esto. Otro clic. Esto. ¿Ya? Las áreas entonces son consistentes entre sí. Las áreas, tanto del cuadrado como del triángulo. Continuemos, por favor. Y si nos referimos al perímetro de la base de la pirámide, recordarán que son 2,5 cuadras, 230 metros aproximadamente, ¿ya? De cada lado, ¿ya? Bueno, el perímetro de la base de la pirámide es igual al perímetro de la circunferencia que lo circunscribe. Y ahí está la fórmula. Y aquí está la pirámide, en una toma nocturna. Y de esta manera también concluyo con mi exposición del día de hoy. Y les agradezco el haber estado acá. Y si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pues yo encantado de poderlas contestar de la mejor manera posible o dentro de mis conocimientos, que tampoco alcanzan grandes niveles, sino aquello que hemos podido aprender acá en Nueva Acrópolis. Así que, adelante. Muchas gracias. Realmente ha sido muy interesante. Me despeiné ahí de, de tan enfocada que estaba. Sí, a partir de ahora voy a habilitar para em, que puedan hablar, puedan usar sus cámaras. Y si quieres, tú también puedes sentarte para, hay algunas cosas que estaban diciendo en el chat para que lo puedas ir leyendo. Byron estaba contándonos algo bien interesante también en el chat. No sé si lo puedes ver o prefieres que te lo lea. Sí, ya estoy abriendo el chat. ¿Ya? Bueno, como ustedes pueden ver acá en el chat, Byron nos dice que los escépticos a menudo se preguntan cómo maniobraban los antiguos egipcios piedras tan colosales. Mientras tanto, los antiguos egipcios nos han ilustrado de manera muy clara, ¿no? Estos métodos. Bueno, él dice que esta escena en particular que aparece en la fotografía que nos ha compartido, ya que durante mucho tiempo se consideró ceremonial o ritual debido a la presencia de agua, puede en realidad representar un método práctico para reducir la fricción, ya, según interpretaciones generales. También ofrece una visión de la sofisticación de las habilidades de resolución de los problemas de los antiguos, mostrando una profunda comprensión del mundo físico que les permitió emprender proyectos de carácter arquitectónico.
y de inmensa escala y un legado duradero, ¿no? Bueno, sí, sí, Byron. Quizás mi primer comentario a esto es el hecho de que, efectivamente, debo decir que la vida en el antiguo Egipto era absolutamente ritual. No era una vida mecánica, no era una vida, digamos, marcada por cada minuto, como quien lo hace hoy en día, sino algo que estaba muy vinculado a lo trascendente, a lo sagrado. Y aún las acciones más cotidianas tenían sentido y razón de ser. El poder utilizar el agua, sí, ha sido una de las hipótesis que se han planteado. El problema que se presenta ahí es que en el caso de la Gran Pirámide, por ejemplo, no está a la orilla del Nilo, sino que se encuentra a cierta distancia, a un determinado número de kilómetros. Esto significaría que si bien pudieron llevar, utilizando el mismo curso del Nilo, por ejemplo, ciertos tipos de embarcaciones que llevaban a su vez, digamos, eh, rocas de las canteras, principalmente desde Asuán, allá en el sur, y como el Nilo corre de sur a norte, pues eso quedaría bastante resuelto, parecería bastante lógico. Sí, podría ser. El problema era qué hago con ese bloque una vez que llego al punto de desembarque, porque de ahí tengo que moverme a lo largo del desierto durante largos kilómetros. En todo caso, hay cosas que pueden tener sentido también y vamos encontrando alguna luz en medio de todo esto. Bien, por ahí veo que Francisco ha levantado la mano, ¿verdad? Adelante, por favor. Hola Patricio y María Clara. Dos preguntas tengo. La una es que toda edificación, no se diga de una de esta magnitud, necesita una cimentación. En el cuadrado base de 230 por 230, ¿cuánto está hacia adentro la cimentación? Esa es la una, si es que hay ese dato. Y la otra pregunta es de que las cámaras de la reina y del rey están hacia el mundo celeste, pero también hay un corredor que va hacia abajo, hacia la cimentación. ¿Qué significado, qué simbolismo tiene esa cámara que se mete en la cimentación? Gracias, Gracias. Francisco. Obviamente, cuando nosotros pensamos en nuestras estructuras actuales, lo primero que imaginamos es una cimentación de donde va a levantarse la edificación de un número determinado de pisos. En el caso de la pirámide, esta pirámide está asentada directamente sobre la roca de la meseta. ¿Ya? De tal forma que los primeros bloques de la base van funcionando a la vez de cimiento. No hay una excavación en la roca en donde podamos poner material de otra naturaleza o roca mismo para sostener la pirámide, sino que están emplazadas directamente sobre la tierra. Esto respecto al tema de la cimentación. En relación a las otras, a las tres cámaras, bueno, hay algunas ideas que surgen alrededor de ello, y es que así como ocurre en el mundo andino y en tantas otras culturas y civilizaciones, también Egipto comprendió que nuestra realidad pasa por esos tres mundos: el mundo subterráneo, el mundo terrestre y el mundo celeste. Lo que los griegos llamaron eh, soma, psique y nous, es decir, cuerpo, alma y espíritu en el caso humano. Lo mismo ocurría en la realidad ya
a nivel social. Entonces había un mundo subterráneo en donde se realizaban los procesos de regeneración, simbólicamente hablando, para volver a entrar a la tierra, al plano humano. Entrado en el plano humano, estos procesos continúan para llegar al plano celeste. Entonces, esta sería, digamos, una explicación de estas tres cámaras. ¿Y por qué una de ellas se encuentra justamente de manera subterránea? ¿Esto qué podría decir al respecto? Gracias, Patricio. Encantado. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Yo tengo una pregunta. A mí me pareció como muy curioso esto. Si es como que la estructura es demasiado inmensa para como que lo que hay adentro, ¿no? Y sí me gustaría como entender como por qué es, o sea, me pareció muy curioso, porque cómo hace, o sea, ¿qué es lo que puede representar esto? Bien, cuando revisamos los textos del Antiguo Egipto, nos encontramos con una noción fundamental y es el sentido de eternidad. Ese sentido de eternidad no solo presente en el universo, sino también en el propio ser humano. Esa búsqueda de aquello que perdura por siempre era algo fundamental dentro de la cultura egipcia. Esta misma idea fue llevada, digamos, al plano de lo concreto. Y por ello nosotros nos encontramos con estructuras enormes, enormes, ¿ya? Pero no eran cualquier estructura. Estas estructuras tenían sentido, estaban relacionados con su entorno y con su propio mundo, digamos, celeste. Y por eso que no es coincidencia que el alto de la pirámide, porque uno podría decir, bueno, hagamos una pirámide solo de 45 metros y no de 150. Pero es que resulta que lo que se quiso representar ahí, seguramente, era justo la relación de la distancia entre la Tierra y el Sol. ¿Cómo es que ellos llegaron a saber esto? Pues hay mucha sabiduría que la humanidad fue, poseyó y que con el paso de los siglos también se fue perdiendo. De hecho, no lo sabemos, pero claramente hay una coincidencia entre estos casi 150 metros de altura de la pirámide con la distancia de la Tierra al Sol. Hay otras relaciones también, como la misma proporción áurea, que está presente en la pirámide. No hemos hablado de esto, pero que trata de representar a la naturaleza misma. Entonces resulta que para hacer estas representaciones tuvieron que hacer también obras colosales que perdurasen por siempre. ¿Ya? Han pasado 5.000 años, ¿ya? Y todavía están ahí. Y quién sabe cuánto tiempo más se mantengan estas estructuras. Se las hizo de ese tamaño y de esas características para que perduren en el tiempo como una muestra de una cultura, de una civilización que entendió el profundo significado del vínculo entre el ser humano y el universo, que es lo mismo que decir entre el microcosmos y el macrocosmos, entre el hombre y Dios. Esto fue Egipto, de ese Egipto del que estamos hablando. Y bueno, Gracias. me voy a tomar un minuto nada más para mencionar algo que me da bastante a mí las vueltas, porque con frecuencia también se representa a esclavos haciendo el trabajo de las pirámides. Y debo decir que la estructura social de Antiguo Egipto, en la estructura social no cabía la esclavitud.
En Egipto no había esclavos. Así como para nosotros el poder hacer una gran represa o una gran edificación se constituye como un emblema nacional, para el Egipto antiguo, el hacer una gran pirámide era el emblema sagrado de su pueblo, de este país que lo llamaron el país amado. Ese era el nombre de Egipto, el país amado. Y para este país amado, y este país amado tenía sus emblemas y sus símbolos. Uno de estos símbolos era la pirámide. Y ser parte de la construcción de una pirámide constituía un honor para el egipcio. Así que no fue hecho por esclavos, ¿ya? Fue seguramente, ahora lo sabemos, hecho por por esta suerte de logias o cofradías. Entonces teníamos las cofradías de los carpinteros, las cofradías de los picapedreros, las cofradías de los arquitectos, la cofradía de los también cocineros. Y cada uno desde su lugar aportaba a este símbolo emblemático de su nación, de su país amado. Así que esas representaciones, por lo menos desde esta perspectiva, no tienen cabida. Y con esto creo que podemos ahora sí concluir nuestra presentación del día de hoy. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Muy interesante realmente todo. A mí me enganchó un montón. Espero que también lo hayan disfrutado un montón. Esta es realmente la primera clase de este ciclo de clases que vamos a hacer en agosto, todos los miércoles a las 7 de la noche. Y bueno, pues esperamos verles también los siguientes miércoles. Y cualquier duda, cualquier cosa que quieran comentar, cualquier cosa que se les venga surgiendo durante los días, pueden también compartirlo en el grupo. La idea es que ahí podamos también hacer comunidad. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Patricia y María Clara. Patricio, muchas gracias. Gracias, compañeros. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas Ah, noches. encantado. Buenas Chao. noches con todos. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Bayro. Hola, recibí el enlace por Marquito de la Torre y me uní hoy a la charla y me gustó mucho. Quiero felicitarles porque son datos muy lindos, una presentación muy bonita. Quiero felicitarles, no había tenido la oportunidad de compartir, pero me da gusto haber formado parte. Les compartí un pequeño detalle que yo ya sabía y quería que lo expusiera. Muchas gracias por todo y felicitarles y a la espera de la próxima charla para ver y conocer un poco más de la historia. Muchas gracias por todo. Magnífico, con mucho gusto.